La comunidad venezolana en Estados Unidos siente un alivio importante luego de que la Casa Blanca otorgara el TPS para estos inmigrantes. Desde Florida, donde se concentra la mayoría de esa diáspora en este país, se elevan voces de alegría. Hay muchos compatriotas como yo que hemos vivido mucho tiempo sin ningún tipo de estatus como un limbo migratorio y por supuesto esta noticia me cae como anillo al dedo. Muy bien, me alegra para ellos que todo les salga bien y por fin hay una solución para los venezolanos. Una solución que puede resultar costosa para algunas familias. De acuerdo a la Fundación Venezuela Awareness, los ciudadanos de ese país que han arribado durante los últimos años cuentan con ingresos extremadamente limitados y ahora cada trámite de TPS tendrá un valor superior a los $500 por persona. Eso es demasiado dinero para una persona que acaba de llegar, que está huyendo, que llega con una maleta y no tiene recursos. Este alivio inmigratorio fue aprobado por vía ejecutiva. En la organización BPEX consideran que hay que ampliar el alcance de esta protección para que se convierta en algo más que un decreto. Nuestro próximo paso es buscar que ese proyecto de ley que ha sido introducido por congresistas de la Florida, tanto republicanos como demócratas, sea aprobado, porque eso permitiría que los venezolanos que estén bajo el TPS puedan llegar a la residencia y posteriormente a la ciudadanía. Se estima que más de 300,000 venezolanos podrán recibir este beneficio inmigratorio. José Pernalete, Miami. Damos ahora la bienvenida al abogado de inmigración Ricardo Esquerrer para hablarnos más de este beneficio que se le ha otorgado a los venezolanos. Bienvenido, Ricardo, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Siempre es un placer estar contigo, Jackie, en este programa para contestar las interrogantes respecto a inmigración. Bueno, ya sabemos que la buena noticia surgió hace una semana atrás, que ya se le va a dar TPS a los venezolanos, pero todavía se desconoce un poco de los requisitos. Vamos a hablar un poco más a fondo, Ricardo, ¿cuáles son los requisitos? Y vamos a empezar por quiénes califican para este TPS. Bueno, antes de entrar en los detalles, yo quiero señalar que esta es la primera vez que se otorga un estatus temporero protegido por razones políticas. Usualmente el estatus protegido temporero se ha utilizado para cuando hay desastres naturales como terremotos, huracanes, tornados, tsunamis, cuestiones que son desastrosas. Esta es la primera vez que se abre el TPS por razones políticas, por las razones políticas que tenemos en Venezuela, y ahora tenemos que ver si eso quiere decir que el TPS se va a abrir para otros países, como por ejemplo Belarus, en Asia Central, que ahora mismo hay una guerra civil y hay muchos ciudadanos de ese país en esta nación que también necesitan protección. Sí, como te decía, que tú bien mencionabas que la palabra lo dice, estatus de protección temporal. La primera vez que se otorgó en este país fue a los hondureños cuando el huracán Mitch, que hubo los deslaves que pasaron, que hubo muchas personas, después se le dieron a los haitianos, a los nicaragüenses, ahora se le da a los venezolanos, pero este TPS es exclusivamente, y has hecho mención a un punto que hay muchas personas que se preguntan, ¿este TPS es exclusivamente para los venezolanos? ¿Y qué va a pasar con las otras comunidades que tenían antes TPS aquí y que se lo retiraron, como fue el caso de los hondureños, como fue el caso de los haitianos, como fue el caso de los nicaragüenses? ¿Ellos también se van a ver protegidos en este o es solamente para los venezolanos? No, este TPS es únicamente para los venezolanos y es únicamente efectivo para aquellos venezolanos que se encontraban aquí en Estados Unidos a marzo 6 del 2021. Excluye a nacionales de otros países. Sin embargo, tengo que aclarar que, por ejemplo, si hay una persona que entró con un pasaporte europeo, pero nació en Venezuela y tiene nacionalidad venezolana y tiene pasaporte o certificado de nacimiento de Venezuela, esa persona puede solicitar para TPS venezolano, aunque haya entrado con un pasaporte de otro país. Es decir, que no importa con qué pasaporte entraste, siempre y cuando seas venezolano,
puedes aplicar para la protección. Ahora, ya hablaste de los requisitos, que son las personas que estén aquí durante cierto determinado tiempo. ¿Qué otros requisitos se necesita? ¿Qué otros requisitos se necesita para poder aplicar para este TPS? Hay que establecer presencia física. La persona no puede tener un delito grave o 2 delitos menos graves en su récord. No puede tener violaciones por DUI o por violaciones a la ley de sustancias controladas, ni puede ser convicto de ningún delito grave. Pero aparte de eso, tengo que aclarar que también que es un estatus no inmigrante, temporero, y eso no te ofrece ningún tipo de remedio migratorio aparte de eso. Además, si la persona entró ilegal, aunque la persona haya entrado ilegal, puede pedir el TPS, pero aunque va a tener el TPS y va a tener un permiso de trabajo mientras dure el TPS no cura la presencia ilegal, y una vez que el TPS se acaba, la persona revierte al estatus que tenía anteriormente, inclusive que si estuvo fuera de estatus, sigue estando fuera de estatus. Ok, quiere decir que hay que mirarlo con cierto cuidado, ¿no? De ver si se aplica o no. Hasta el momento han dicho que es por 1 año. ¿Tú crees que al año, dadas las consecuencias o dada la situación que hay en Venezuela, se extienda como sucedió en su tiempo con el TPS de los hondureños, de los nicaragüenses, de los haitianos? Según nuestras pasadas experiencias, sabemos que el TPS se ha convertido casi en un estatus permanente, porque hay TPS que han permanecido aquí en duración por décadas. ¿Qué va a pasar con Venezuela? No sé, depende de la situación política de ese país. Vuelvo y te digo, estamos entrando en un campo que no está ocupado, porque nunca se había dado esta situación de que se otorgara un TPS por la situación política en un país. Siempre se había dado por un desastre natural o por una situación física, y cuánto tiempo le tomara al país recuperarse de ese desastre natural. Aquí no sabemos cuánto va a permanecer esta situación política en Venezuela y cuánto tiempo a Venezuela le va a tomar recuperarse de esa situación. Aquí se ha abierto una situación nunca vista. O sea, esto es un campo, estamos trillando terreno. Este terreno no está trillado. Y más, tengo que ir a una pausa, ¿no? Pero dada la circunstancia de lo que ya sucedió, ya ellos tienen la experiencia de que le dieron TPS a estas personas de estos otros países que ya hemos mencionado, que llevaron aquí 20, 30 años y al cabo de 20 o 30 años los botaron de aquí y les quitaron el TPS. No creo que ellos vuelvan a caer en la misma situación con Venezuela, porque si es temporal, pero no me dejes 30 años en el país y a los 30 años me vas a decir, después que yo tengo una vida hecha aquí, que me tengo que regresar a mi país, porque no es justo. Yo veo un conflicto entre el TPS y un asilo, porque yo no veo cómo pueden haber otorgado TPS por razones políticas y sin embargo hay venezolanos a quienes les han denegado asilo. O sea, o le dan asilo a todos los venezolanos, porque si no, eso es contradictorio con el TPS, porque este TPS, vuelvo y repito, es la primera vez que lo dan por razones políticas. Ok, vamos a una pausa, Ricardo, y cuando regresemos vamos a hablar del asilo, que es otra parte importante de esto. Asilo versus TPS, ¿cuál es el que me conviene más? Vamos a otra pausa y ya volvemos con mucho más.